¿Sabes cuál es la cantidad justa que deberías de pagarte a ti mismo como dueño de negocio? Pero de verdad, no solo al tanteo, porque déjame decirte que no solo se trata de números, sino de equilibrar lo que tu empresa puede darte con lo que tú mereces. En este video descubrirás cómo calcular ese monto ideal, el perfecto para que ni regales tu esfuerzo ni estanquen el crecimiento para tu negocio. Y no solamente eso, porque también te mostraré los errores más comunes que muchos emprendedores cometen al momento de definir su salario y cómo puedes evitarlos. Si tú quieres aprender a valorarte y tomar decisiones financieras inteligentes para tu negocio, este video es para ti. No perdamos tiempo y comencemos poniendo algo muy importante sobre la mesa. Y es que cuando tú tienes un emprendimiento, por lo general eres todólogo. Eres el socio mayorista, el director general, el gerente de ventas, el contador, vendedor y por supuesto que también eres el encargado de limpieza. Y cuando tú desempeñas tantas actividades, es normal que no tengas la claridad suficiente como para entender cuánto es lo que se te debería de pagar por todo lo que tú estás haciendo. Por eso, aquí lo más importante es que separemos nuestros roles, porque una cosa soy yo como el dueño y fundador de mi negocio, y una cosa soy yo como el empleado de mi propio negocio. Y ambos tienen montos y momentos de pago distintos, y ya te lo iré explicando a lo largo de este video. En primer lugar, vamos a hablar de nuestro pago por sueldo, que es lo que deberíamos de pagarnos de manera regular por las actividades que desempeñamos en nuestro negocio. Y aquí lo más importante es que cobremos conciencia sobre qué cantidad de tiempo destinamos a cada una de las actividades. Y es con base a la actividad que más tiempo dedicas como deberías de pagarte. Si la mayor parte de tu tiempo te la pasas haciendo entregas, pues se te pagará como un repartidor. Y del mismo modo, si la mayor parte del tiempo te la pasas atendiendo el mostrador, se te pagará como un cajero o como un vendedor. Aquí no va a faltar el chistosito que él me diga que le paga a su único cajero cifras como 30,000 pesos mensuales porque él siente que así los vale. Si tú eres de esos, te preguntaré algo muy importante. Si tú el día de mañana te enfermas o simplemente no pudieras atender el negocio y deberías de pagarle a alguien, ¿estarías dispuesto a pagarle esos 30,000 pesos que actualmente te pagas a esa persona? Si tú eres una persona sensata, muy probablemente dirías que no. Y no lo dirías porque seas un cerdo capitalista que oprime a los trabajadores, sino porque sabes que con eso que le pagas a un solo vendedor podrías pagarle a dos. O porque simplemente pudieras utilizar ese dinero para otros requerimientos que el negocio pudiera tener. Aquí hay algo muy importante que debo decirte. Y es que no debes de cometer el error de pagar de más ni tampoco de pagar de menos a un empleado. Debemos de pagar lo justo y eso generalmente se verá reflejado con el precio en el mercado para ese puesto. Si revisando en internet observas que a ese puesto se le paga un salario mínimo como base, eso pagaremos. Si el salario es de 20,000, eso deberemos de pagar, seas tú quien desempeña el puesto o sea un tercero. Y aunque los casos sean raros, también puede darse el escenario de que te estás pagando de menos. No lo hagas. Así como tu negocio no está para subsidiar, tampoco deberías estarlo tú. Y finalmente, para esas alturas, creo que está de más decirte que si tú no ejerces un rol operativo dentro del negocio, no tendrías por qué generar ingresos a través de este rubro. Para eso es que tenemos nuestra segunda forma de generar ingresos. Independientemente de que trabajes dentro de tu propio negocio o no, existe un tipo de ingreso al que como dueño de negocios deberías ser acreedor. Y sí, nos referimos al reparto de utilidades. Y para entender qué es un reparto de utilidades, debemos entender qué son las utilidades. Y básicamente es el resultado que un negocio tiene al final de su ejercicio. Para los que ya saben un poquito de contabilidad, ya saben que nos referimos a la utilidad neta que se manifiesta en el estado de resultados. Y para los que no saben mucho sobre el tema, no se preocupen. Es el resultado que tenemos después de que a nuestras ventas le restamos el costo de las mercancías que vendimos, los gastos para administrar y vender en el negocio, el pago de intereses bancarios y el pago de impuestos. En pocas palabras, las utilidades es el dinero que nos queda después de quitarle todas las responsabilidades que debemos de cubrir. El reparto de utilidades guarda ciertas distinciones respecto al pago de salario. La primera de ellas es que los periodos de pago regularmente serán distintos.
Pues si bien el pago de salario pudiera ser de manera semanal, quincenal o mensual, en el reparto de utilidades no será tan consecutivo. Y como tal, no es que exista un tiempo predefinido, pero por decirte poco tiempo, he visto un reparto de utilidades en periodos mensuales, aunque lo general es que sean trimestrales o incluso anuales. Esto generalmente es realizado de esta manera, ya que es un tiempo lo suficientemente prudente como para no descapitalizar a tu negocio durante lo que pudiera durar su ciclo operativo. La segunda distinción que tiene el reparto de utilidades respecto al pago de salarios es que el reparto de utilidades debería de ser variable. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque va en función de las ganancias que el negocio va generando. Y si hay más ganancias, más dinero se paga. Y si hay menos ganancia, menos dinero se pagará. Bueno, Lid, a todo esto, ¿cuánto es lo que deberíamos de pagarnos de las utilidades? A lo que yo te responderé que como tal no existe un monto o porcentaje mágico porque depende de la situación de tu negocio, así como de los requerimientos personales de pago para cada uno de los socios. Por ejemplo, suponiendo que tuvieras otras fuentes de ingreso o no te urgiera tanto el pago de utilidades, si tu negocio tuviera deuda, primero me concentraría en poderla reducir porque es muy probable que el pago de intereses sea considerable y al finalizar una deuda de manera anticipada, por consiguiente permitiría al negocio preservar más capital que en un futuro podría regresarme en forma de reparto de utilidades. Y lo mismo pasaría si el negocio no tuviera capital de trabajo para afrontar sus gastos operativos. Pues yo primero armaría un colchón de 1 a 3 meses de capital de trabajo y ya después me sentiría con la confianza de repartir utilidades sin poner en riesgo la liquidez de mi propio negocio. Oli, danos porcentajes. Bueno, hombre, si yo tuviera que poner un porcentaje, yo no repartiría más del 50% en utilidades, porque así como tú ocupas comer, también lo necesita el negocio. Podría ser un 50-50, un 60-40, un 70-30 o incluso un 90-10. Personalmente me guiaría por un 75-25 o un 80-20 si el negocio tuviera deudas y no tuviera capital de trabajo. Pero esto es en el caso de que yo también ocupara el dinero. Si el negocio estuviera estable, podría ver de qué manera pudiéramos invertir ese excedente de capital para multiplicarlo. Y si no hubiera ningún tipo de planes empresariales, pero si tuviera algunos personales, me iría al 50-50 sin dudarlo. Algunas veces caemos en el error de no saber diferenciar nuestro rol como dueño de negocio, así como nuestro rol como trabajador dentro del mismo. Pero ahora ya sabes de qué manera deberías de pagarte. Sabes que tendrás una parte fija que correspondería al pago de salario si es que laboras en tu propio negocio y tendrías una parte variable que correspondería al reparto de utilidades. Y si lo ves desde una perspectiva general, notarás que muchas veces los negocios sí son capaces de brindar rendimientos. Los dueños de negocio son los incapaces de gestionarlo, contando con estilos de vida que no van acordes con sus ingresos. Hay algo que no te dije y que es muy importante que sepas. Si bien calculamos nuestro pago de utilidades con base a la utilidad neta de nuestro negocio, casi siempre ese número que va a aparecer en la contabilidad será ficticio, porque muchas veces no cobramos al momento de la venta ni le pagamos al proveedor. Además, esa ganancia pudiera haberse utilizado ya y si tú quieres hacer un reparto de utilidades pero no hay efectivo, lo único que vas a causar es que se descapitalice el negocio y que pierda flujo. Y no quieres que te pase eso, te muestro este video que habla sobre el ciclo de conversión de efectivo. Si lo sigues al pie de la letra, yo te aseguro que nunca te faltará dinero. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.